Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa que, como ustedes saben, está destinado, enfocado a todos los aspectos de la producción. Paraguay, como cuarto exportador mundial de soja y derivados de la soja, es un país que usa intensivamente tal vez también, semillas, es decir, para poder producir la enorme cantidad de soja que se produce de maíz, de trigo, de todas las demás variedades o todos los demás rubros que integran el complejo de la soja, debe comprar mucho, debe usar muchas semillas y semillas que tienen que tener un grado de garantía de que van a germinar en el volumen que haga justificable la cosecha. De lo contrario, empieza perdiéndose plata, ¿verdad? Pero para ir a fondo en este tema, hoy la invitamos a la ingeniera agrónoma María Estela Ojeda. Ella es consultora en el área de semillas. Le agradecemos muchísimo su presencia. Ingeniera, gracias por venir, muy amable. Gracias a usted por la invitación y a las órdenes. Bueno, primero, hay toda una arquitectura legal destinada a, digamos, contener todo lo que tenga que ver con el desarrollo, la venta y la utilización de semillas, ¿verdad? Sí. ¿A qué apunta esta legislación? Bueno, la legislación apunta, nosotros tenemos la ley 385/94 y el objetivo de la ley tiene, digamos, como dos partes. Por un lado, asegurar al agricultor la semilla que está utilizando, ¿verdad? Y por otro lado, proteger el derecho de los creadores de variedades vegetales, es decir, de una parte lo que es la certificación de semillas y otra parte que es la propiedad intelectual. Y es la única propiedad intelectual que no está bajo el ámbito del Ministerio de Industria y, bueno, ahora nos llama, creo que hay un instituto de propiedad intelectual. Sí. Entonces el único que está, DINAPI, o sea, no está bajo el ámbito de DINAPI, es el único que está fuera y tiene mucha relación con la producción. Ajá. ¿Y cómo se registran entonces esos derechos intelectuales? Bueno, un obtentor, decimos que es un obtentor aquel que desarrolla una variedad y a quien se le reconoce un derecho. ¿Cómo hace? Hay un procedimiento administrativo, hay un procedimiento técnico. Entonces, el solicitante, el que ha desarrollado una variedad, tiene que presentar una solicitud. Esta solicitud tiene una parte, digamos, administrativa, donde viene todo lo que es la información del producto, y tiene una parte técnica. ¿Qué debe cumplir esa variedad para ser registrada? Son los siguientes requisitos. Debe ser distinta, es decir, la variedad debe diferenciarse por lo menos en un carácter de cualquier otra variedad de la misma especie. Debe ser estable, quiere decir que en un ciclo de producción tiene que, de un ciclo a otro ciclo de producción, tiene que mantener sus características y debe ser homogénea. Cuando uno mira en un ciclo de producción todas las plantas iguales, por así decir. Y debe cumplir el requisito de novedad y tener una denominación. ¿Qué es novedad? Novedad a los fines de nuestra ley es no haber sido comercializada anteriormente en nuestro país a la fecha de presentación de solicitud con autorización del obtentor. Y se mira también la comercialización en otros países, que no debe ser más de 4 años. Y denominación debe tener un nombre que no debe confundir, no debe estar solo compuesto de números y no debe ser una marca. O sea, bien complejo. Sí, entonces son esas 5, o sea, digamos, esos son los requisitos que debe cumplir. Y lo demás son requisitos administrativos. Por estos 5 requisitos uno puede rechazar. Los requisitos administrativos debe siempre ajustarse y cumplir. Y es importante saber también que nosotros estamos, adheridos, esa está nuestra ley, pero nosotros estamos adheridos a un convenio internacional en cuanto a lo que es a variedades vegetales, ¿verdad? Que es el Convenio Internacional de las Obtenciones Vegetales, que es UPOV, ¿verdad? Y que es el que establece un poco las condiciones mínimas para proteger una variedad.
Hay mucha polémica y se escucha hablar mucho sobre el tema de que, bueno, si yo compro una semilla de tal compañía, quedo como una especie de esclavo tecnológico de la compañía y ya voy a tener que estar sujeto, digamos, a comprarle siempre a esa empresa. Pero yo estaba leyendo entre proveedores y distribuidores y representantes y desarrolladores de semillas en el Paraguay, hay una cantidad enorme de empresas. Y me aburrí un día entrando a los registros, porque los números no son muy fuertes y las letras menos, y encontré una enorme cantidad de variedades de todos los rubros que se producen. O sea que para elegir hay pero mucho, ¿verdad? Sí, realmente es así. En realidad, eso es una gran mentira. Eso es un... Lo de quedar el vasallaje, le hablan. El quedar atado es una gran mentira. También el tema de que a veces dice vamos a perder todos nuestros recursos, que es otra de la demagogía que se tiene con respecto cuando se habla de propiedad intelectual en semillas, ¿verdad? Y si vamos a soja, por ejemplo, hoy existen, creo que como 200 variedades inscritas en el registro de cultivares comerciales, que son los que están habilitados, y tal vez un poco menos las que están bajo el sistema de protección de variedades, ¿verdad? O un poco más, pero no es así, ¿verdad? O sea que el productor tiene la opción, es más, en soja es tan dinámico hoy el cambio de variedades por tantas empresas haciendo mejoramiento, que en el mercado rara es la variedad que perdura más de 3 o 4 años, ¿verdad? O sea, están entrando siempre nuevas y el productor utiliza eso libremente. Ahora, es importante un poco y mirando la soja, que es un poco como que más complejo hoy, porque también tenemos biotecnología y bueno, y el algodón también, pues el algodón tenemos muy poco, sí. Muy poco. Entonces, ¿cómo está el sistema de semilla y de propiedad intelectual? Así, hoy en una semilla de soja tenemos 2 propiedades intelectuales que están juntos y una propiedad intelectual que es la biotecnología, es decir, los eventos que son introducidos están bajo ley de patentes y digamos lo que es la variedad, toda la información del germoplasma, la característica, eso está bajo otro sistema de propiedad intelectual que le explicaba recién, que es el derecho del obtentor. Entonces, hoy están conviviendo esos 2 sistemas de alcances diferentes. La patente, por ejemplo, no tiene excepciones. ¿Qué quiere decir eso? No, es una propiedad intelectual más, digamos, el dueño de una patente, por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. En soja, hoy el evento Intacta que estamos teniendo, que le da una tolerancia a un herbicida y también tiene control con algunas orugas, ¿verdad? Está protegido bajo patentes. Quiere decir que el dueño de esa patente, si es reconocida, él tiene derecho sobre, digamos, hasta donde sea identificado todo el objeto de la patente, sea la semilla, el grano o inclusive en un producto procesado, si es identificado. Como es proteína, entonces puede ser identificado. Por ejemplo, en el aceite no, pero por ejemplo en un jugo, en una torta, se puede identificar. Es el rastro de ADN, ¿verdad? Exactamente, por el ADN. En cambio, el derecho del obtentor, y que el que está en la ley de semilla, o sea, entonces, patente está protegido y está en la DINAPI, eso está y no tiene excepción. El derecho del obtentor, que hablaba recién, cuáles son las características y que está bajo la ley de semilla, es decir, que toda la otra información. Si pensamos en la soja tiene, dice, 25.000 genes, 25.000 genes que controlan todas sus características. Entonces, un gene es de una característica, es por patente, pero el resto, los 24.000 genes, todo lo otro está bajo
derecho al obtentor. Y ese sí tiene excepciones y tiene 2 excepciones. Ingeniera, estoy muy profunda, me parece. No, tenemos que ir a la pausa porque me interesa que todo esto lo desarrolle con más tranquilidad. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con la ingeniera agrónoma María Estela Ojeda. Ella es especialista en semillas. Volvemos enseguida. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, hoy con la presencia de la ingeniera agrónoma María Estela Ojeda, consultora en el área de semillas. Nos está explicando toda esta complejidad que envuelve el desarrollo de una semilla de un cultivo determinado. Puede ser soja, puede ser trigo, puede ser maíz, puede ser sorgo, puede ser girasol. La enorme variedad de productos que se producen en el Paraguay, todos han logrado desarrollos. Hemos alcanzado mercados internacionales que antes jamás ni soñábamos, precisamente porque ha habido un desarrollo tecnológico importante y su aplicación es la que está dando estos resultados. Nos está explicando todos los derechos que hay dentro de una semilla, ¿verdad? Sí. ¿A qué parte ahora? Bueno, estamos hablando entonces que el caso especial tenemos 2 derechos de propiedad intelectual. Entonces la patente no tiene excepciones. El derecho al obtentor, que es sobre todas las características de la variedad, esa sí tiene 2 excepciones. Y ahí viene un poco una excepción y que a veces colisiona o hay problemas en el campo con dichos como el productor a veces dice, es mi derecho, ¿verdad? Entonces, porque yo ya pagué por eso, ¿no? Porque yo ya pagué. Entonces, poco quiero explicarle eso. ¿Cuáles son las 2 excepciones? Una es que uno puede utilizar esa variedad protegida para poder desarrollar otra variedad, ¿verdad? Entonces, siempre que la utilice una sola vez. Entonces, con esa excepción estamos desvirtuando aquel otro mensaje que siempre se está dando, que vamos a perder nuestros recursos genéticos porque una vez que se protege ya no podemos utilizar. No es así porque, o sea, y viene a ser un recurso, una variedad protegida viene a ser un recurso genético nuevo, mejorado, que se puede utilizar bajo ciertas condiciones. Y después está el otro, el que es el uso propio y que es la excepción del agricultor o el privilegio del agricultor, porque realmente es un privilegio y era un privilegio pensando en aquel pequeño productor que no pudiera adquirir semilla mejorada y tenga la posibilidad de tener materiales mejorados. Pero hoy eso también se desvirtúa porque productores que pueden comprar una semilla utilizan esa práctica que es sembrar una semilla de una variedad protegida y reservar, guardar parte de su grano, ¿verdad? Y volver a utilizar en la siguiente campaña. Entonces, eso puede hacer en nuestra ley, o sea, es posible. Lo que hay que tener conciencia es de no, eso ir al límite, porque tenemos casos que eso se vende y muchas veces también es exagerada la reserva. Tenemos que recordar, para que esa variedad esté, le dije que una variedad no dura más de 3 o 4 años, porque ya las nuevas que hay, pero para que esa variedad llegue al productor pasa por un proceso de 10 a 12 años. Hoy un poco adelantado en unos 4 años o un poquito más por los mecanismos de biotecnología, pero pasa un proceso largo. ¿Eso qué significa? Eso significa costos. Eso significa costos en dinero, costos en infraestructura, costos personal, cabeza también, intelecto. ¿Por qué? Porque hay que tener ojo. O sea, el que está haciendo mejoramiento vegetal tiene que imaginarse de aquí a 10 años cuáles van a ser los problemas. Porque yo eso que estoy haciendo hoy voy a poner mañana en el mercado. Eso me va a solucionar. Entonces, el productor, eso es lo que debe mirar y entonces reconocer de alguna forma ese derecho. Y en nuestro sistema legal ese derecho es con la compra de semillas. Es decir, comprando semilla se está reconociendo al obtentor para que esto sea un círculo
virtuoso, Claro, porque hoy una estamos cadena en que no un se detiene. círculo vicioso. A ver, yo quisiera poner énfasis en lo que dijo hace un ratito. Es decir, yo, por ejemplo, siembro 100 hectáreas de soja. Recojo, no sé, 4.000 toneladas, no sé cuánto sería, lo que sea, ¿verdad? Reservo una parte de eso, el resto lo vendo, lo entrego a las empresas, lo que sea, los que acopian, los que procesan, y reservo una parte para sembrar al año siguiente. ¿Cuántas veces puedo hacer ese proceso sin que pierda la calidad de la semilla y la producción? Bueno, eso depende, si estamos hablando de calidad, eso va a depender del manejo y de las condiciones de campo. Entonces, para hacer semilla tiene ciertas particularidades el proceso que debe tener. Entonces, de que sí puede tener alguna pérdida o el productor, si quiere mantener la calidad de eso, tiene que invertir esfuerzo, tiene que invertir tiempo, lo que es el almacenamiento, que yo creo que a veces no hace una cuenta fina, que es mejor vender todo el grano, liberarse de ese riesgo y estar comprando año a año la semilla que necesita, porque en soja el costo de la semilla es uno de los costos más bajos, claro, que la incidencia en el costo de producción, o sea, y en el que más puede estar incidiendo suele ser en maíz, cuando se utilizan los híbridos, que son semillas un poco más caras, ¿verdad? Pero eso, el costo de la semilla en los cultivos no llega al 10% del costo de producción. Entonces, hacer esa supuesta economía no es tal, o sea, uno tiene que ponerse a hacer números, porque al final, si eso no le sirve, al final termina comprando. Entonces, son los costos de oportunidad, costos reales, creo que se debe hacer. O sea que hay mucho también de fantasía en eso de que el productor usa su propia semilla. El productor profesional, digamos, no sé si llamarlo profesional o habitual, que está acostumbrado a encarar toda la cadena completa, no creo que lo haga. Sí, utiliza también, ¿verdad? O sea que lo utiliza, tenemos, bueno, y te daré datos. Vayamos a soja, ¿verdad? Que empieza a establecer un poco lo que más, así tenemos datos de 3.300.000 hectáreas en zafra, ¿verdad? Sin contar lo que es safriña. El uso, digamos, y 3.300.000 es la última campaña, creo que la safriña fue más de 700 hectáreas. El uso de semilla es alrededor del 25%. Es decir, y tenemos los rindes que tenemos. Es decir, que si nosotros utilizamos semilla de calidad, podemos aumentar los rindes. O sea, a veces creo que el tema de guardar semilla, utilizar, es como una práctica, una costumbre ancestral que se viene teniendo, y necesitamos mucho trabajar y entender la importancia del mejoramiento vegetal, de la importancia que es comprar, porque eso es lo que permite mantener los niveles de producción. Sí. Estamos con la ingeniera agrónoma María Estela Ojeda, ella es consultora en el área de semillas. Volvemos enseguida para el último bloque del programa. No se vayan. Volvemos en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy la tenemos a la ingeniera agrónoma María Estela Ojeda, ella es consultora en el área de semillas. Estábamos diciendo al comienzo del programa que si uno quiere garantizar, mantener y aún superar estándares de producción que nos mantienen en los mercados, hay que tener en cuenta que la inversión en semillas es fundamental. Hay una cosa que yo siempre escucho hablar a los especialistas, siempre pongo mucha atención en esto. Los mercados internacionales a los que nosotros nos dirigimos, incluso los mercados internos, ponen mucha atención en la calidad del producto. Es decir, yo no le puedo entregar este año una soja de, voy a decir cualquier cosa, de 100, y el año que viene le entrego una de 92 o de 85. Van a ver la diferencia enseguida, y eso tiene una penalización, precio seguramente, y además en si van a seguir o no contando con mi, es decir, si me van a tener como proveedor o sencillamente me desechan por falta de seriedad, ¿verdad? Sí. Es decir, que estamos hablando de una inversión muy seria para un rubro que ya alcanzó un grado de desarrollo muy importante en el Paraguay. Realmente es así, ¿verdad? Hoy entiendo que
a lo que son los commodities y sobre todo soja a nivel interno, sí hay unas penalizaciones en cuanto a calidad física del producto, ¿verdad? Pero no hay una diferenciación en el mercado en cuanto a calidad de producto en sí. Y voy un poco a un ejemplo que no sea la calidad física. La calidad física de repente es cuánto de humedad tiene o cuánto de ardido o lo que... A eso, sino vamos y hablando de soja, por ejemplo, o hablando después de trigo, o sea, por ejemplo, cuánto es el contenido de proteínas o cuánto es el contenido de aceite. Hoy no se está comprando por eso, por proteína, lo que sea, pero el día que se compre, o sea, se va a necesitar tener una trazabilidad desde la semilla. O sea, ¿Te puedo comentar algo sobre eso, ingeniera? Porque se nos va tan rápido el tiempo. Sí, pero es escuchando un noticiero argentino el otro día, escuché que como están empezando a soltar un poco a la producción de todas esas tremendas amarras que tenía el gobierno anterior, están entusiasmándose de nuevo los productores y sobre todo las cadenas de industrialización, que tienen una capacidad ociosa muy grande, según estaba escuchando. Quieren la soja paraguaya porque en el rendimiento industrial da mucha más proteína. Por una razón que alguna vez explicaron acá gente de Invío, bueno, por el sol, por la tierra, por lo que fuere, hay un contenido de proteína más alto que el que se produce en Argentina. Entonces la soja paraguaya ya empieza a ser requerida por calidad. Y le doy más. Esa capacidad de transformar los factores de la producción, el aire, lo que sea, es por la característica de la variedad, ¿verdad? O sea, es característica la variedad, la capacidad Volvemos a lo mismo, de a la semilla proteína. de buena calidad. Exactamente, necesitamos. Yo le quiero decir una experiencia, ya que es corto el tiempo, y esto hace creo que como 15 años atrás. Había ido a Canadá a ver la cadena de producción del trigo. Entonces en Canadá ellos tienen como 7 tipos de trigo. Entonces se divide, o sea, mercados que quieren los diferentes tipos. Y existe la segregación desde la semilla, es decir, hay variedades que se producen para este mercado con estas características. Yo tengo que, digamos, darle todo el seguimiento. Entonces, y que al tener esa segregación el producto vale más. El mercado se va a ir con el tiempo, se va a ir segregando y exigiendo esas cosas. Hoy en soja, bueno, cuando esté en el mercado una soja con alto contenido, el alto oleico, ¿verdad? Que es una soja biotecnológica, cuando esté eso siendo utilizado, va a ser para un mercado, va a tener que pagarse más y vamos a tener que aprender a manejar todo eso. Y esto desde la semilla tenemos, o sea, en realidad siempre la producción debe encararse de esa forma. ¿Qué yo quiero vender? ¿A dónde voy a vender? ¿Qué es lo que quiere? Y después ver la semilla que se va a producir. A veces producimos las cosas y después estamos buscando mercado, generalmente lo que pasa con los programas públicos, ¿verdad? Claro, primero se produce, después se sale a buscar mercado cuando lo contrario... Es lo contrario. ¿Qué mercado hay? Y hoy día es posible segmentar, hacer esa segmentación porque existe lo que llaman la agricultura de precisión, y la cantidad de técnicas y metodologías que hacen que yo pueda producir para distintos tipos de mercados. Claro, uno se va a ir adecuando o teniendo la capacidad para de acuerdo a los mercados y se adecua. Cuanto más paga un mercado, uno se va a adecuar. Entonces, la semilla, pues la semilla es lo más importante. Sí. Bueno, ingeniera, arañó usted apenas un poquito el tema. Yo quiero traerla en otra oportunidad porque hay otras cosas, porque son cosas que este programa se ve mucho en las áreas de producción, lo ve mucho también gente referentes de opiniones, entonces es conveniente exponer estas cosas para primero quitar toda la mitología que hay alrededor de todo el tema semillas e ir al fondo, que es en qué se basa el desarrollo de la agricultura masiva y de precisión en el Paraguay. Muchas gracias y a las órdenes. Y antes de terminar, plantear una preocupación. Realmente es preocupante, digamos, que siendo un país agrícola, lo que es el tema semilla no es prioridad nacional. Es un tema que debe ser tomado como tal. Y lo tomamos nosotros también como leitmotiv. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Gracias a usted. Ponemos punto final al programa, gracias por habernos acompañado y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV en este mismo espacio. Hasta entonces.
Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.